Vamos a continuar con la clase. Vamos a ver los últimos puntos porque ya la otra semana, si no estoy mal, ustedes inician exámenes el día lunes, ¿verdad? Tienen lunes, miércoles y viernes y la siguiente semana tienen martes y jueves. ¿Me podrían corregir? Correcto, Buenas tardes, licenciada. licenciada. Buenas tardes, licenciada. Sí, así es como usted indica, licenciada. Ok, muchas gracias. Entonces, la siguiente semana, pues por los exámenes no tenemos clases, pero la siguiente a nosotros nos toca el examen el día jueves, si no estoy mal, ¿verdad? Jueves 12. Entonces, el día lunes 9 tenemos clase solo para solventar dudas acerca de las dudas que tengan y para hablar un poco sobre el examen. Y el día viernes, pues también tenemos clase. Entonces, solo la siguiente semana es que no vamos a tener clase. Bueno, no sé si tienen alguna duda, jóvenes, sobre los temas que vimos la semana pasada. Bueno, la semana pasada vimos acerca del tema de la diferencia que existe entre el acta notarial y la escritura pública. Vimos acerca que la diferencia que se da entre la forma externa y también la externa. El día de hoy nos toca continuar acerca con la estructura del acta notarial, que esto ya lo vimos, ustedes ya lo han visto y también ya lo hemos platicado en base a lo que establece el Código de Notariado. Sin embargo, doctrinariamente, pues ustedes ahí en el libro van a encontrar distintos autores, su clasificación que tienen en cuanto a la estructura del acta notarial. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la estructura que se realiza o se redacta o se utiliza acá en Guatemala. Como les decía, existen distintas variantes, pero en especial nos vamos a enfocar en lo que establece el autor Oscar Salas, quien expresa que a pesar de que el notario goza de una amplia esfera de libertad para la redacción de las actas notariales, su estructura puede dividirse en la primera, rogación, audiencia o requerimiento al notario. La segunda es la expresión del objeto o la finalidad de la rogación o requerimiento hecho al notario. Y la tercera es la narración de los hechos. Y como último punto tenemos la autorización, ¿verdad? Esa es la estructura. Dentro de esta estructura se va a complementar con los requisitos esenciales y formales que establece el Código de Notariado, ¿verdad? La rogación, como se los he dicho, el acta no contiene un negocio jurídico, sino que simple y sencillamente va a hacer constar hechos que sucedan, hechos o actos que son requeridos por las partes, por la parte, ¿verdad? El impulso acá es esa arrogación, no es de oficio. O sea, que a ustedes como futuros notarios, las personas que quieran hacer uso de sus servicios, pues tienen que irles a solicitar, hacerles ese requerimiento a ustedes como notarios, ¿verdad? La expresión, perdón, el objeto de la rogación, pues, o la finalidad de la rogación, ¿verdad? El requerimiento que les van a hacer a ustedes como notarios, acá es donde debe expresarse cuando se desee que el notario pueda limitarse a dejar constancia del hecho principal que el rogante desee o que se certifique, y todo cuando sea complementos necesarios para la descripción de una narración. Acá, en esta expresión del objeto o la finalidad de la rogación, pues ustedes como notarios van a tener la facultad, ¿verdad?, de poder decir si le puedo trabajar el requerimiento que usted me está haciendo,
o bien negarse, rehusarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si las partes o los requirentes van a solicitarles a ustedes como notarios, como por ejemplo, que les hagan documentar un hecho ilícito, ahí va a estar en la facultad de ustedes, la decisión será de ustedes si lo quieren hacer o no, ¿verdad? Pero como notarios pueden decir, no puedo o no puedo redactar ese tipo de documentos que usted me está solicitando, ¿verdad? Como siguiente punto tenemos la narración del hecho. Acá se considera la parte principal y muy importante. Se deben de incluir la relación de todos los hechos que les van a hacer constar al notario, ¿verdad? Por haberlos investigado principalmente, porque recuérdense de que ustedes como notarios deben de realizar la investigación o bien que lo que se les está solicitando o requiriendo, pues les deben de poner los documentos a la vista, ¿verdad? Para que ustedes puedan dar fe de lo que ellos les están solicitando, ¿verdad? Ustedes por eso se debe de hacer la narración, o sea, previo a eso se debe de hacer una investigación, ¿verdad? Y la autorización notarial, pues acá consiste en las firmas o la firma de los requirentes, ¿verdad? De las personas que van a intervenir en el acta y la del notario. Bueno, ahora bien, en las actas notariales yo quiero que acá ustedes no se vayan a confundir. Que se recuerdan cuáles eran las diferencias que vimos acerca entre el acta notarial y las escrituras públicas, ¿verdad? Algo muy importante, dentro de las actas notariales, al finalizar, ¿cómo van a hacer constar ustedes esos hechos? Dando la fe, ¿verdad? Doy fe. Entonces, en nuestro medio se debe de utilizar únicamente el doy fe. En el acta notarial no se vayan a confundir con colocar ante mí, porque el ante mí únicamente para efectos más prácticos de ustedes, únicamente se utiliza en las escrituras públicas, en los instrumentos públicos, ¿verdad? Que son las escrituras. Entonces, el ante mí se debe utilizar en las escrituras públicas y el doy fe únicamente en las actas notariales. Por favor, jóvenes, tomen nota de eso, no lo vayan a confundir. Doy fe. Eso es lo que se utiliza antes o previo a las firmas de las personas que van a intervenir en el acta, ¿verdad? Ahorita lo puede repetir, disculpe. ¿Qué quieres que te repita? La diferencia entre doy fe y el por mí ante mí. Ok. Les indicaba de que el ante mí, esta palabra, y existen muchas dudas, ¿verdad? Para muchos notarios existe esta duda si se debe de utilizar en el acta la palabra ante mí. Les decía que esta palabra no se utiliza, el ante mí, sino que es únicamente en las escrituras públicas. En las actas notariales únicamente se debe de utilizar la palabra doy fe. ¿Se recuerdan que la semana pasada les coloqué ahí un ejemplo de un acta notarial? Y todas ustedes siempre se deben de colocar ahí al finalizar de que el último párrafo, no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las 18 horas con 10 minutos, o pueden colocar 10 minutos posterior al inicio, ¿verdad? Siendo leída por el requirente en calidad con la que actúa y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo acepta, ratifica y firma conjuntamente o juntamente con el infrascrito notario, quien de todo lo expuesto
doy fe. Ese párrafo siempre tiene que ir. Siempre tiene que ir, no se les puede obviar el doy fe. Ese tipo de, sí lo deben de colocar siempre, ¿verdad? Doy fe. No se vayan a confundir en el ante mí, ¿verdad? No vayan a colocar de lo ratificado, acepta y firma con el infrascrito notario, quien de todo lo ha actuado, ante mí, ¿verdad? Entonces, siempre de todo lo actuado, doy fe. Quien doy fe. Entonces, eso sí lo deben de colocar al finalizar en las actas notariales. A eso se refiere la autorización notarial. Ahorita se los voy a poner en pantalla para que vean. Gracias, Licta. Se los voy a poner acá. Acá está. ¿Me pueden decir si lo ven? Sí, licenciada, se ve. Ok. Bueno, entonces, a lo que me refiero es a este párrafo. ¿Ve? Se los voy a poner acá con color rojo para que ustedes lo vean. Ahí está. Entonces, este párrafo es la autorización notarial que debe de concluirse en el acta notarial dando fe y proceden a las firmas. El acta notarial se va a autorizar con la firma, ¿verdad? O antes que se coloque este párrafo, donde ustedes van a dar fe de todo lo actuado ahí en el acta. Permítanme, jóvenes, que no sé quién se quiere unir a una llamada. Dice. Vamos a ver. No sé por qué. Ahí está. Bueno, no sé si tienen alguna duda. El doy fe. Este doy fe no lo vayan a confundir con el ante mí, porque el ante mí se utiliza en las escrituras públicas. Ustedes ahí pueden ver en los documentos que les adjunté la vez pasada, no recuerdo si les adjunté una escritura pública. De lo contrario, se los voy a publicar y para los que tienen ahí el libro, pues se les va a facilitar más porque ahí dice ante mí, ¿verdad? Licenciada, perdone, en las escrituras públicas usted indicó que se colocaba por mí, pero ¿es solo por mí o es por mí y ante mí? No, ante mí, por mí no, es ante mí. En las escrituras públicas ahí se utiliza el por mí y ante mí o el ante mí. Ok, yo también tengo otra duda. Sí, Es que no me recuerdo en qué artículo lo leí del Código Notarial, que cuando se autoricen escrituras públicas a familiares, tendríamos se colocaba también diferente, pero es que no recuerdo el artículo, o siempre va lo mismo. Cuando es de parientes. Sí, cuando se realizaba escrituras públicas a parientes. Pues no, solo es
¿Hay alguien? Es que en un artículo yo recuerdo haberlo leído que decía bueno, que no tenemos autorizado realizar compraventas a parientes, pero sí con la excepción de colocar por mí, ante mí, algo así recuerdo, pero voy a buscar el artículo. Ok, tal vez me haces el favor, pero recuérdense de que por ética profesional no es recomendable redactar documentos, escrituras públicas con parientes, ¿verdad? A ver, Ingrid. Linda, quizá la compañera se refiere al artículo 77. En el numeral 1 dice por mí, ante mí, cuando el notario autoriza actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. El inciso, vamos a ver. El 1, autorizado a favor. Pero no todos. Ojo ahí, no se vayan a confundir. Lean bien ese artículo, porque ese artículo es una prohibición para el notario. Ahí es cuestión de interpretar. ¿Ya lo vieron? Sí, licenciada, de hecho ahorita lo estoy leyendo, sí, ahí regula el artículo 77 prohibiciones del notario, pero cabal el inciso 1 dice, sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes: testamentos, poderes, donaciones, actos, escrituras de apelación o aclaración. Sí se puede, pero siempre y cuando se coloque por mí y ante mí. Y únicamente a los instrumentos públicos que establece este artículo. No es todo. Ajá. Sí. Por mí y ante mí. Sí se puede únicamente en estos instrumentos públicos, ¿verdad? Únicamente en esos. En otros, no. Por ejemplo, en una compraventa, ¿será que sí se puede realizar? Creo que no, porque no lo regula acá en los incisos. Exactamente, entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Esas son prohibiciones hacia el notario, ¿verdad? Sí da esa excepción, sin embargo, no es para todos los instrumentos públicos. A ver, ¿alguien tiene levantada la mano? Paulina y luego Esther. Licenciada, fíjese, bueno, pasándonos a lo de las actas, fíjese que como yo llevo la lectura, o sea, trato de concordar el libro con lo que usted está explicando, ¿verdad? Y acá yo veo un párrafo que es del libro del doctor Neri, ¿verdad? Neri Roberto Muñoz, que dice, no sé si usted me lo puede aclarar, que dice, considero que si solo el notario va a firmar el acta, no es necesario que anteponga las palabras ante mí a su firma, únicamente doy fe. Ahora bien, si firman las personas que intervienen en el acta, lo recomendable y técnico es que el notario, antes de firmar, utilice las palabras ante mí. De todas formas, si no lo hace, no invalida el acta por no ser un requisito esencial. Exactamente, ahí está tu respuesta. Ese párrafo es muy claro. No es necesario, vean, hay notarios que en algunas actas notariales, por ejemplo, en un acta de matrimonio, ¿verdad? En el acta de matrimonio, igual da fe, firman la esposa y el esposo, y también el notario. En la práctica, algunos notarios colocan después de la firma de las dos firmas, después colocan el ante mí y firma el notario. Pero si no lo colocan, eso no hace que el documento no sea válido, ¿verdad? No es un requisito esencial. Ahora donde yo quiero que a ustedes les quede claro que al finalizar esos párrafos donde dice doy fe, ahí en todas las actas, ahí se coloca doy fe.
nunca vayan a colocar en ese párrafo el ante mí, ¿verdad? En este párrafo, acá en esto, nunca vayan a colocar el ante mí, sino que siempre va el doy fe. Ahora bien, si tal y como lo establece en la lectura del libro, pues acá va una firma, luego colocamos otra firma, permítanme. Luego colocamos otra firma y luego colocan ante mí. Firma del notario, ¿verdad? Ante mí y la firma. Pero, firma y sello. Sin embargo, si no colocan esta palabra ante mí acá, no hay ningún problema, ¿verdad? Es más que suficiente que lleve la firma y sello del notario acá. Firma y sello del notario. ¿Me explico? Ahora bien, donde yo no quiero que ustedes tengan confusión es en esta parte de acá. ¿Qué es lo que sucedería si nosotros quitamos el doy fe y colocamos todo lo actuado ante mí? ¿Verdad? Eso no se puede. Ahí no se debe de colocar el ante mí, sino que es doy fe. El ante mí únicamente se utiliza en las escrituras públicas, ¿verdad? Entonces, únicamente ahí, no sé si tienen claro. Así es, licenciada, está muy claro. Okay. Sí, licenciada, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Licenciada, ¿y el por mí cuándo se utiliza? ¿El qué? El por mí. Ajá. El por mí y ante mí, ustedes lo pueden utilizar, por ejemplo, en los instrumentos públicos de las actas de protocolización de actas de matrimonio. Por mí y ante mí, porque ustedes están redactando esa razón de protocolo, esa acta de protocolización dentro del instrumento público. Entonces, ustedes solo están pasando, haciendo referencia del acta de matrimonio que firmaron, la están colocando dentro del instrumento público, entonces es por mí, porque yo la estoy realizando, y ante mí, ¿verdad? Porque yo la voy a firmar. Porque recuérdense que en el acta de protocolización de acta de matrimonio no va la firma de los requirentes, ¿verdad? En este caso. ¿Me explico? Licenciada, entonces solo el ante mí solo se utilizan las escrituras públicas. Usted lo mencionó. El ante mí en las escrituras públicas, el por mí, ante mí, por lo regular siempre se utiliza en las actas de protocolización de documentos. ¿Estamos? Sí, licenciada, todo está claro, gracias. Ok. Entonces, quedamos. Les voy a dejar de compartir y vamos a regresar a la diapositiva para que les quede claro. Entonces, vamos a colocarles acá. Actas de protocolización. ¿Cómo se coloca? ¿Les quedó? Sí. ¿Cómo? Por mí, ante mí. Exacto. Y en las actas notariales. Doy fe. Doy fe. Doy fe. Doy fe. Exacto. Ay, ya no miro ustedes, ya es viernes. Doy fe. Y en las escrituras públicas. Ante mí. Ante mí. Ante mí. Excelente.
ante mí. Sí, se les quedó, ¿verdad? Sí, licenciada, gracias. Recuerdan, ya casi tenemos los exámenes. Bueno, entonces, ¿alguien tiene una duda? ¿Quién levantó la mano? Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Un saludo a Teodoro, licenciado. Sí, buenas noches, Teodoro. Solo tengo una duda. ¿Cuáles son las actas que el requerente está obligado a firmar? ¿Cuáles son las actas? ¿Qué clase de actas es? Tengo entendido que uno es matrimonio. La otra es una declaración jurada, pero no sé cuáles serían las otras. ¿Habrá otras más? Sí, existen muchos tipos de actas notariales. Recuérdense de que como nombres en sí, o sea, sí se pueden identificar algunos tipos de actas. Pero recuérdense que ustedes dentro de un acta van a poder redactar, van a poder hacer constar hechos que a ustedes les conste, ¿verdad? Entonces, cualquier, a ver, ya ahorita más adelantito quiero ponerles unos ejemplos para que ustedes me digan si ustedes como futuros notarios pueden realizar, como les decía, ustedes como notarios van a tener esa facultad o disposición de poder decir si acepto trabajarle este tipo de acta o no acepto. Cualquier tipo de acta, existen muchas. Miren, existen actas de matrimonio, actas de separación de cuerpos, actas, vamos a ver, ayúdenme, que ya se me olvidaron ahorita. A ver, actas de constitución de garante ante una institución, acta de nombramiento de una empresa, acta de requerimiento, puede ser cualquier tipo de requerimiento que les realicen, acta notarial de declaración jurada de patrimonio, acta notarial de inventario, acta notarial de declaración jurada, acta notarial de notificación, acta notarial de declaración jurada que es para bancos. Recuérdense que en la práctica o en algunas instituciones, cuando ustedes van a realizar algún trámite, siempre les piden un documento, un tipo de documento, ¿verdad? Mire, necesito un acta, por ejemplo, si ustedes van a solicitar vamos a ver, quieren ir a retirar el dinero de un familiar de ustedes que ya falleció y ustedes son beneficiarios en esa cuenta, los bancos por lo regular siempre piden algunos requisitos y entre ellos tienen las actas de declaración jurada que son para los bancos específicamente. ¿Por qué? Porque ahí lo que el banco necesita es que los beneficiarios hagan constar que el cuentaviente ya falleció. ¿Y quién va a dar fe de eso? Pues el notario, ¿verdad? Entonces, ¿y ustedes cómo van a hacer ese trámite? Por ejemplo, si yo llego, Teodoro, contigo y te digo, mire, fíjese que la agencia bancaria de XX me está solicitando un acta notarial, ¿verdad? Porque recuérdense que las personas o los clientes, sus clientes no les van a llegar a decir, mire, necesito un acta de declaración jurada para un banco, ¿verdad? Porque recuérdense que esos no tienen un nombre, no se pueden identificar y tampoco las partes lo conocen. Entonces, si yo llego con Teodoro y le digo, notario Teodoro, fíjese que en la agencia bancaria me están solicitando un documento que no sé cómo se llama, usted me podrá asesorar, que eso es algo muy importante dentro de la función del notario, ¿verdad? Lo que me están pidiendo es que yo declare que mi familiar, que quien me dejó como beneficiario, pues ya falleció. Tú, Teodoro, como notario, ¿qué documentos pedirías? Una declaración jurada, licenciado.
una declaración jurada. Pero el acta de función, licenciada. muy bien, exactamente. Pero el acta de función entraría como narrativa del licenciado, donde se hace constar que está presentando los documentos legales, por ejemplo, el acta de función de la persona que ya falleció. Así sería, ¿no? Exacto, pero tú le tenés que pedir eso a la persona que va a solicitar tus servicios, porque si se la vas a redactar y si vas a realizarle esa acta, entonces tenés que tener a la vista lo que ella te está comentando, ¿verdad? Lo que yo como clienta te estoy comentando, lo que quiero, de que él ya falleció, bueno, entonces lo que necesito es su documento de identificación y el acta de defunción, ¿verdad? Porque eso es lo que es una de las funciones que tiene que hacer el notario, realizar esa investigación previo a poder redactar. Porque ahora bien, ¿qué es lo que sucede si yo llego contigo, Teodoro, y te digo, mire, es que fíjese que mi mamá, necesito retirar el dinero, mi mamá ya falleció, entonces necesito que me realice un acta, me la está solicitando el banco. Y si tú solo le pedís, no le pedís nada, ni siquiera el DPI, ni el acta de defunción, y aún así, recuérdense que eso es una declaración jurada que va bajo juramento, ¿verdad? Y entonces así la firmamos y yo la presento al banco. ¿Será que te voy a meter a problemas a ti? Sí hay problema ahí porque no se llenaron los requisitos esenciales, que sería ahí el certificado de función. Exactamente, entonces ustedes tienen que hacer esa investigación previo a. Recuérdense que las personas van a llegar con ustedes a solicitarles, primero a comentarles los casos, los problemas que quieren o lo que ellos quieren. Entonces ustedes les van a asesorar y ahí en el acta ustedes pues van a redactar todos los hechos o la narración que ellos les van a comentar, pero previo a, ustedes tienen que identificar a las personas. El documento personal de identificación es muy importante, jóvenes, porque vean, hay muchos notarios que a veces se les pasa ese requisito, no los identifican o a veces llegan muchas personas y pues como son tantas y está redactando un acta y pues resulta que les presentaron un documento de una persona que ya falleció. Entonces, esas cosas ustedes tienen que revisarlo, ¿verdad? Todos esos documentos previo a la elaboración, no es solo decir, sí, con gusto lo voy a realizar, ¿verdad? Tienen que realizar una investigación previa. ¿A qué se refiere eso? A tener a la vista todos los documentos que ellos les están diciendo, o por lo menos el documento de identificación de la persona, ¿verdad? Que sí sea el que está solicitando sus servicios y que no sea una persona que ya falleció. ¿Me explico? A ver, Mónica Monroy. Mónica. Mónica Paola a la 1, Mónica Paola a las 2. Licenciada. Sí, Teodoro. Tengo una duda en el caso como se da mucho en la práctica, por ejemplo, cuando un documento que de una persona que lo estoy viendo que está falsificado, ¿qué pasaría? Por ejemplo, yo por ejemplo, ya me presentó el acta de función y me está presentando su DPI y que resulta posteriormente que el DPI es falso, que está falsificado. ¿Qué pasaría ahí, licenciado? Porque se dan casos en la práctica. Que el DPI es falso, o sea, no pertenece a la persona que le está solicitando sus servicios. Ajá, ¿A eso te correcto. referís? Ajá, correcto. Pues ahí la fotografía tiene que coincidir, ¿verdad? Perdón, Lick, no tenía mi micrófono activado. Ok, Paola, solo le voy a responder a Teodoro. Bueno, Vean, en este caso, Teodoro, pues ustedes tienen que verificar, ¿verdad? No solo es porque, les van a dar un DPI, así es de él. No, tienen que hacer la comparación de la fotografía y si pues existe mucha incongruencia entre la persona porque recuérdense que uno cambia. Sí, correcto.
Ajá, entonces, pues si les surgen muchas dudas, pues pueden hacerles la pregunta, ¿cuál es su DPI, verdad? Su número. Y ustedes con el DPI en la mano, pues pueden ir confrontando ese tipo de información o hacerle las preguntas que ustedes consideren que les pueden ayudar, ¿verdad? En este caso, su fecha de nacimiento. Si se lo saben de memoria, el DPI, pues por lo regular uno ya se lo sabe, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Eso. Va, gracias, licenciada. Vaya, de nada. Vean, ahora con el DPI es un poco más difícil que se dé ese tipo de situaciones. Por lo regular siempre utilizan DPI de personas que ya han fallecido. Anteriormente con las cédulas, eso sí era un problema, ¿verdad? Era mucho problema porque ahí sí las cédulas de vecindad se encontraban en cada esquina, ¿verdad? A ver, María de los Ángeles. Perdón, Mónica y luego María de los Ángeles. Gracias, licenciada. Fíjese que así le quería preguntar, como en el caso que usted dijo que la persona tenía que presentar, iba a solicitar un acta porque el banco le había solicitado. Ella primero tendría también que acreditar que, primero que era familiar de la persona que se murió, y luego tenía que demostrar también que era heredera de la persona, o si estaba intestado y todo eso, porque también el notario no podría extenderle uno para que vaya a sacar o a mover dinero o así, o alguna propiedad, porque si después aparecen los herederos o algo así, ¿verdad? ¿O no? Sí, claro. Pero lo que pasa es de que a veces los bancos, por eso es de que piden un acta notarial, ¿verdad? En estos casos, cuando son beneficiarios, porque recuérdense de que ustedes al momento de crear o abrir una cuenta bancaria siempre les dicen, miren, ¿a quiénes van a dejar de beneficiarios? Entonces ahí automáticamente ya queda a quién va a ir dirigido ese dinero, ¿verdad? A veces también lo solicitan para los seguros bancarios o las fianzas y todo ese tipo de situaciones lo solicitan en las agencias bancarias. También aparte tenemos estas actas que es para el acta para iniciar un proceso creo que es el de requerimiento. Para iniciar un proceso sucesorio extrajudicial intestado, ¿verdad? Aparte es eso. Entonces, vean, actas van a existir un montón. El nombre ustedes se la van a poder colocar ahí, el tipo de acta depende de lo que las personas lleguen a solicitarle. Como por ejemplo les decía, ¿verdad? En las instituciones para los 029, las declaraciones juradas. También recuerdo que antes, no sé si ahorita en la práctica todavía se dará, pero antes aparte de la declaración jurada, pedían otras 2 actas, que era una de la ley de contrataciones del Estado, otra de que no era jubilado, pero siempre se le denominaban actas de declaración jurada. Sin embargo, lo que cambiaba ahí es el artículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer referencia ahí de que no tienen, que no gozan de jubilación, tal y como lo establece el artículo tal y tal de la ley de probidad, ¿verdad? O de clases pasivas. Entonces, todo va a depender de lo que les vayan a solicitar. ¿Me explico? Esos hechos ustedes los van a ir denominando, pues, y entonces ya ahí en el archivo de su computadora, ya ustedes van a ir creando sus propios archivos y les van a ir colocando, ¿verdad? Por ejemplo, acta de declaración jurada para bancos, acta de declaración jurada para 029, acta de declaración jurada del artículo 81 de la Ley de Contrataciones del Estado, que eso es cuando no son contratistas del Estado, ¿verdad? Entonces, y así. O sea, porque actas de requerimiento existen un montón. Actas de declaración jurada también. Depende de lo que les están solicitando las instituciones o donde ustedes estén llevando el tipo de trámites. A ver, María de los Ángeles.
Licenciada, buenas noches, mucho gusto. Básicamente lo mío es una consulta, una inquietud. ¿Qué pasa si el cuentaviente comparece, pero por uno u otro motivo no puede firmar, pero él está vivo? Entonces puede utilizar su impresión digital, pero aducen que por el paso de los años las huellas desaparecieron. En esos casos, esta persona tendría que, por medio de un acta notarial titulada firma a ruego de otra persona, tendría que realizar sus gestiones, o es falso de toda falsedad que las huellas digitales desaparezcan, porque la persona tiene 5 dedos en la mano. Entonces, no puedo, en lo personal, a mí me parece falta de credibilidad que no tenga huellas digitales. Perdone la consulta, licenciada. Ok. Vean, en este tema es únicamente personalísimo, ¿verdad? De que desaparezcan las huellas, no. Que se pueden modificar, sí. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, más uno de mujer que anda utilizando la plancha de pelo y todo, a veces sufre de quemaduras. Entonces, pero no en toda la mano, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene y a veces ya no nos reconoce la huella. ¿Por qué? Porque hemos tenido una quemadura. Entonces, pero tal y como tú lo indicabas, ¿qué es lo que hacen las agencias bancarias? Por lo regular, coloque su índice derecho. No te lo lee. No te lo lee porque tal vez tuviste una quemadura o una cortadura. Pero ¿qué es lo que procede? Es colocar la huella del lado de la mano izquierda. Porque tal y como tú lo decías, las huellas no pueden desaparecer, pues, a menos de que sea otra persona. Que recuérdense que en las películas, en las series, sí se da ese tipo de situaciones, pero cuando quieren hacer cambiar a las personas, ¿verdad? Que les cambian sus huellas para que ya no queden como que la persona actual ya no se dé por desaparecida y que creen una nueva persona. Pero no se puede hacer por medio de otra persona ese tipo de gestiones. Incluso en migración, cuando este tipo de situaciones da, o sea, siempre te piden que coloques nuevamente tus huellas porque a veces no las reconoce por lo mismo que les decía, ¿verdad? O más cuando las mujeres se ponen a cocinar ahí y hacer la cena y siempre sufrimos de quemaduras, pero que desaparezcan en sí las huellas no se puede. Nunca van a desaparecer las huellas que uno deja registradas en las instituciones. Sin embargo, por el tiempo, en nuestras manos sí cambia, pero sí más de alguna tiene que coincidir. ¿Me explico? Sí, licenciada, muchas gracias, le agradezco mucho porque es una inquietud personal, es que es un caso de la vida real, dirían en la televisión, y yo traté de buscar la solución y me hicieron quedar como que no, ¿verdad? Parece del espacio sideral, entonces, pero como usted es conocedora de la materia, experta en la materia, le agradezco mucho porque eso me da certeza. Mil gracias, licenciada. Aparte de la certeza, pues pueden abocarse con un notario para que les dé un acta de sobrevivencia. Entonces ahí el notario hace constar que la persona tal se encuentra viva, ¿verdad? Y quien se identifica hace constar todo de que se identifica y que cuenta con los 5 dedos de la mano derecha, de la mano izquierda, hacer constar, ¿verdad? Ese tipo de extremos para que esa acta notarial sea válida ante una agencia bancaria. Sí, licenciada, le agradezco miles. Me da la impresión de que este es un caso de estafa, porque ya planteé todas esas opciones, porque ahí es dinero lo que está de por medio. Para mí fue una estafa la que le realizaron a una señora ya muy mayor. Sí, y ella no tiene beneficiarios o algo así. Es bien complejo el asunto.
y son sus mismos familiares los que le están haciendo eso. Perdón por la indiscreción, pero lo que pasa es que me molesté muchísimo porque ella se abocó conmigo, yo le di todas las alternativas, todo, cómo resolverlo, y todo es una negativa total, ¿verdad? Entonces, por eso lo último fue que me dijeron, es que perdió las huellas digitales. No, eso no es posible. Eso no puede ser. No, no ¿verdad? es posible, no, no, no. Por Mil eso gracias, hay que tener licenciada. reglas de sobrevivencia. No, la verdad de que es que vean ustedes, en la práctica se da una serie de situaciones y a esto tienen que tener mucho cuidado porque en el caso no sé cómo estará completamente, pero por lo poco que me comentaste, bien pueden, por medio de un acta notarial siempre, ¿verdad? Pero ahí ya va a depender de los notarios si se van a prestar a ese tipo de situaciones para poder hacer mal uso o retirar ese dinero, o no sé cómo estará el rollo, pero eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado. Al momento de que las personas los busquen a ustedes para que los asesoren, deben de poner mucha atención. Dejar su teléfono por un lado, porque en la práctica veo de que todo el mundo está con el teléfono en la mano, ¿verdad? Lo que se debe hacer es prestar mucha atención a lo que les están solicitando y depende de qué, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso a ti te preguntaron, te pidieron asesoría, pero para ver qué se puede hacer, pero si existe una negativa, pues por otro lado van a hacer algo ilícito o algo ilegal con otro notario, ¿verdad? Que se puede dar, pero recuérdense de que ahí es donde ustedes van a decidir como notarios, ¿será que sí le prestó el servicio a ella o no? Que a veces no vale la pena, o sea, por algo tampoco no vale la pena por todos los problemas en los que uno se puede meter, ¿verdad? Entonces, yo como siempre se los he dicho, esta profesión de abogado y notario es tan bendecida y bonita, pero asimismo uno debe de tener mucho cuidado, más que todo en el área del notariado, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen otra duda, otra consulta. Las consultas, recuérdense que toda consulta genera honorarios. Pero como ustedes son gratis, Valita. Así tienen que decir ustedes. Toda consulta genera honorarios. Bueno, entonces, vamos a ver así rapidito acerca de la función notarial al hacer constar hechos, todo tipo de hecho. Como primer punto tenemos la imparcialidad y la asesoría. La imparcialidad, esto es un tema muy importante que se debe dar porque acá en Guatemala se pueden, o sea, nosotros como notarios estamos libres de poder redactar cualquier tipo de documentos que no nos impida la ley, ¿verdad? De la imparcialidad en este tema acá en Guatemala, pues recuérdense de que nosotros, gracias a Dios, acá en nuestro país tenemos dos profesiones, ¿verdad? Son 3 títulos. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. La imparcialidad acá en Guatemala a veces lo toman de distinta, bueno, para unas personas o para unas instituciones, indican de que no se puede ejercer en un mismo acto la abogacía y el notariado. ¿Ustedes qué consideran? ¿Será que sí se puede hacer o no se puede hacer? Considero que no. ¿Por qué? No, porque la abogacía es en el campo penal y el notariado es en actas, escrituras, protocolización, matrimonios y asuntos civiles. Ok. Considero, Leida, que el profesional tiene 2 títulos, pero cada campo es diferente. Cada campo es diferente. ¿Y ustedes consideran de que no se puede ejercer en un acto? O sea, en un mismo acto. Desde ese punto de vista, considero que sí.
porque el profesional puede ser abogado del cliente y al mismo tiempo puede ser su notario. Muy bien. Vean, este tema de discusiones es el que se da para unas personas, ¿verdad? Que dicen de que no pueden ejercer el notariado y la abogacía a la vez. Sin embargo, sí se puede. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes como abogados están llevando un proceso, ya sea penal, laboral, el que ustedes quieran, realizan, ustedes pues están firmando en auxilio, ¿verdad? El auxilio, los memoriales los presentan y firman como abogados. Entonces, ahí realizan una firma. Pero resulta que el cliente de ustedes llega y les dice, mire, señor abogado, fíjese que ya quiero desistir de ese proceso, ya no me interesa. Entonces, ustedes como abogados presentan o redactan un memorial de desistimiento, ¿verdad? Para donde solicitan que la persona tal y tal desiste al proceso, ¿verdad? En base al artículo tal y tal y firma. Y ustedes van a firmar en el memorial a ruego, ¿verdad? Pero, en este caso, estamos hablando de un desistimiento. Un requisito que pide, por ejemplo, cuando solicitan un desistimiento, es que debe de ir la legalización de firma de la persona que está desistiendo. Entonces, en la práctica, la mayoría de abogados pues firman arriba en auxilio, firman ahí, y al momento de realizar la legalización de firma de la persona XX, ustedes firman como notarios el acta de legalización de firma. ¿Me explico? Entonces, ustedes redactaron el memorial solicitando el desistimiento. Firma la persona y ustedes en auxilio de firmaron como abogados. Abajo, pues ustedes vienen en la ciudad de Guatemala de tal fecha. Yo, notaria Jenny Mabilia Corao Grijalva, hago constar que la firma que antecede a la del auxilio es auténtica por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por el señor tal y tal, ¿verdad? Quien se identifica con el documento de identificación, número tal y tal y tal, colocan el número del DPI. Entonces, acá hay una particularidad. En este tipo de acta notarial, que ustedes, el acta de legalización de firma que van a realizar, están haciendo constar que la firma que antecede a la del auxilio, ¿verdad? Porque arriba firmó la persona del proceso, una de las partes procesales, ¿verdad? Entonces, abajo va la firma. Entonces, la particularidad que va a tener este tipo de acta es de que va a decir de que la firma que antecede a la del auxilio, ¿verdad? Que es a la de ustedes. Entonces, ahí están haciendo doble función. La del notario, quien firmó como auxilio en el mismo memorial, y la de la legalización de firma, que ustedes mismos van a legalizar. Entonces, ahí se está haciendo esa doble función. La función de notario, firmando como del auxilio, y firmando el acta de legalización de firma. ¿Ustedes cómo ven eso? A ver, Esther y Isabel. Buenas noches, Lic. Yo tengo una consulta, pero ¿esa va siempre en el protocolo o esa no se incluye en el protocolo? El memorial, ese memorial. El memorial no, pero el acta de legalización de firma sí. Recuérdense que esto ya lo vimos. Todas las actas de legalización de firma deben de protocolizarse. Sin embargo, en la práctica no lo hacen, lo hablábamos por temas de costo, etcétera, ¿verdad? Un montón de muy bien, cuestiones. Ajá. Gracias. Pero el código de notariado sí establece de que ese tipo de actas se deben de protocolizar, todas las legalizaciones de firma. Gracias, Lic. Ok. Entonces, acá es donde se está ejerciendo la doble función
como abogados y notarios. Se los dejo de tarea para que ustedes piensen y digan que sí se puede o no se puede, ¿verdad? Y lo vamos a discutir el próximo día de clases. Ya con su ejemplo, Bueno, sí, licenciada. ¿qué manda? Ya con el ejemplo que usted dio, sí, considero que el profesional puede actuar en sus dos calidades al mismo tiempo. Sí, porque, o sea, no se está, o sea, está haciendo las dos funciones, pero esto lo vamos a discutir el siguiente día, para que ustedes también piensen ahí. Piensen, ¿verdad? El día de hoy, como ya no me dio tiempo, sí les estoy compartiendo, ¿verdad? La pantalla. Sí, licenciada. Les quería poner un caso. Para que ustedes redacten este documento, se los voy a publicar a las 8 de la noche en las diapositivas. Y por favor, quiero que me redacten, que resuelvan este caso, ¿verdad? Ustedes se dan de cuenta que una persona X llegó con ustedes y les hizo este requerimiento. Ustedes deben de redactar el documento que corresponde, ¿verdad? Recuérdense que ya les hablé sobre las estructuras de las actas y todo eso, y ya no me dio tiempo de finalizar con lo importante de la función notarial al hacer constar todos los hechos, ¿verdad? Entonces, vean, el examen viene hasta las actas notariales. Desde lo que empezamos a ver desde el primer día de clases hasta lo que vamos el día de hoy, ¿verdad? Entonces viene todo el contenido del primer examen parcial y lo que hemos visto. Recuérdense que ha sido poco lo que hemos visto, que nos hemos detenido bastante a ver lo de las actas notariales. Entonces, por favor, jóvenes, no sé si tienen alguna duda. Buenas noches, licenciada. Les Buenas saluda tardes. Aliciel. Tengo una consulta con respecto al primer parcial. No sé si, ¿cómo vamos a manejar esto? Yo soy una de las que aparece con NSP. Ah, ok. Justamente como ustedes quería hablar, fíjense que no me aparecen sus exámenes, no me aparecen. Ustedes como futuros notarios, abogados y notarios, recuérdense que uno debe de tener las constancias, ¿verdad? Sin embargo, recibí unos correos donde me están adjuntando las fotografías de las preguntas. Sin embargo, no aparecen los números de carnet. Entonces, yo comprendo y entiendo porque no solo 4 personas tuvieron ese problema, tuvieron el inconveniente el día del examen al momento de subir el documento. Sin embargo, sí enviaron las preguntas, el cuestionario. Pero en el caso específico de 4 alumnos que tengo, que me hablaron la semana pasada, no me aparecen los exámenes. No me aparecen. O sea, no me aparecen y lo único que tengo es las fotografías que ustedes me enviaron por correo, que adjuntaron. Entonces, a mí no me hace constar ese extremo que el examen sí sea de ustedes, ¿verdad? Entonces, Y en ese caso, perdón, licenciada, y en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Porque yo soy una de las personas que tiene ese problema. Esa misma noche le escribí a su asistente y le mandé mis capturas de pantalla porque no me dejaba. Eran las 9:30 y seguía cargando el examen. Entonces, ¿alguna otra opción o definitivamente nos quedamos sin esos vean, puntos? yo lo que podemos hacer es que el día martes que ustedes, no sé si tienen clase el día martes. ¿A qué hora tienen el examen? La otra semana sí tenemos exámenes, licenciada, los 3 días, lunes, miércoles y viernes. Y el martes y jueves tenemos clases de 6 a 7. Bueno, lo que podemos hacer en este caso, el día de mañana yo te puedo asignar. Bueno, el día de mañana las 4 personas que tienen este problema les puedo asignar el examen únicamente a ustedes para que se evalúen y que no se atrasen, ¿verdad? Y así poderles agregar esa nota. Vean, yo estuve verificando bastante todos los exámenes, incluso
Ese día el examen, como les expliqué, lo cerré como a las 10 menos algo, pero no me aparecen los exámenes. Ya los busqué por nombre, tal vez porque a veces se equivocan también por colocando el número de carnet, se les va un 0 o un número de más y tampoco me aparecieron. Entonces, y justamente son las 3 chicas que tienen levantada la mano. María de los Ángeles, Cindy, Lorena y Helen. Y también tú, Liciel. Entonces, son 4. Licenciada, ¿qué hora es el día de mañana, si es tan amable? Se los voy a colgar tipo 6 de la tarde, porque me imagino que ustedes tienen actividades durante el día. Entonces, si les queda bien a las 6 de la tarde, pues con mucho gusto. Por favor. Lo podemos Si fuera tan programar. Gracias. Gracias, licenciada. Ustedes como futuros abogados y notarios, pues para poder resolver los casos tienen que tener los documentos necesarios y fehacientes para poder resolver los casos. Y en este caso, como les digo, a mí no me hace constar de que los exámenes sean de ustedes porque no aparecen los nombres. Entonces, para evitar esos inconvenientes, mejor lo programamos para el día de mañana a las 6 de la tarde. Ok, gracias, licenciada. Y tengo Muchas una gracias, consulta más. licenciada. ¿Sí? El segundo parcial, no sé si podría tomar en cuenta no cargar documentos o yo entiendo que Classroom da la opción de escribir en la misma respuesta para no tener este inconveniente porque no fue solo en su clase, sino que fue en otras clases que nos pidieron subir documentos que la carga, no sé si fue por el tráfico de datos o no sé qué pasaría, pero sí costó demasiado que subiera el documento. Sí, Solo vean.